Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a una charla más en el marco de la Semana Mundial del Espacio 2021, en donde se conmemora las contribuciones de las mujeres en el espacio. En esta ocasión les hablaré acerca de la vida y obra de Annie Jump Cannon, una mujer cuyo legado ha trascendido generaciones. Mi nombre es Gabriel Rubio, soy estudiante del doctorado en Ciencia en Física por la Universidad de Guadalajara y espero que esta charla sea de su agrado. Annie Jump Cannon nació en el siglo XIX. Ella cuenta que su fascinación por la astronomía comenzó desde muy temprana edad, cuando viendo cómo los rayos de luz atravesaban los cristales en los candelabros de su casa, se descomponían en los colores del arco iris. También ella misma relata que el impulso de su madre por la astronomía comenzó cuando le enseñó acerca de las constelaciones. De hecho, tenía un libro en el cual aprendía todo acerca de ellas. Y más tarde ella se refería a esta actividad de leer y hojear el libro como una pequeña diversión que más adelante se convirtió en la profesión a la que estaba ella llamada a seguir. Estudió de forma sobresaliente física y astronomía en el Wellesley College. Terminó sus estudios en 1884 con honores y después de haberse graduado, lo que ella hizo fue regresarse a su casa en Delaware, Estados Unidos, y siguió las labores de una mujer de su época. Se volvió una hija obediente. Sin embargo, en sus diarios relata que esto la tenía insatisfecha, que ella sentía que podía hacer algo y que tenía que hacer algo. Tomó un año en el cual se fue a recorrer Europa. Aprovechando que tenía una cámara, se puso a tomar muchas fotografías, y estas fotografías más adelante fueron utilizadas en la Exposición Mundial de Chicago. Al regresar a Estados Unidos, después de la muerte de su madre en 1894, decide por fin dedicarse a la astronomía y a la física. Contactó a su antigua mentora, Sarah Frances Whiting, una mujer también muy relevante de su época, una física. Era muy raro en ese entonces que haya mujeres físicas, desgraciadamente. Y contactó a su mentora, y al ser ella una excelente estudiante, pues fue contratada en esta misma institución y aprovechó para estudiar un posgrado. En esta presentación, bueno, les pongo una frase que ella escribió en su diario, en donde manifiesta esta insatisfacción que ella sentía. Cuando regresa, además de trabajar para la institución en la cual estudió, pues decide estudiar un posgrado en astronomía en el Radcliffe College, y esto le permitió tener acceso al observatorio de Harvard, y con ello, pues, instrumentos de mejor calidad para realizar observaciones, ya que ella había aprendido técnicas de espectroscopía. Además, en este mismo entonces, fue contratada por Edward Pickering, un astrónomo sobresaliente ya en la época, muy conocido, y fue contratada como asistente en el observatorio. Aquí podemos ver una imagen de Annie Jump Cannon en su oficina, en el Harvard College Observatory. Y en particular, el proyecto que Pickering tenía era continuar el trabajo de Henry Draper, un trabajo acerca de un catálogo de estrellas. Pickering quería recopilar la información de todas las estrellas que sean visibles desde la Tierra, y para esto hacer un catálogo que tuviera información precisa acerca de la posición, el brillo de las estrellas. Y para esto requería tomar fotografías en placas de vidrio. Procesar la información requería, a su vez, examinar cada placa fotográfica de manera minuciosa, corregir por efectos atmosféricos, y además, una vez que se hace todo esto, pues registrar las propiedades de las estrellas que se observan. Esta labor era una labor, y sigue siendo una labor, que requiere mucho cuidado, mucha atención y sobre todo muy buen ojo.
Es en este entonces donde se contrata a una gran cantidad de mujeres, conocidas ahora como las computadoras de Harvard, que se dedicaban exclusivamente a catalogar estrellas de una forma tan precisa que llegaron a catalogar más de 350,000 estrellas. Annie John Cannon formaba parte de este equipo, al igual que otras compañeras como Antonia Maury o Fleming. Y es importante recalcar este trabajo ya que los astrónomos de la época hacían espectroscopía para analizar las estrellas de una manera bastante, digamos, pues artesanal. Lo que hacían los astrónomos de Harvard era usando un prisma, lo colocaban enfrente del ocular de un telescopio y una vez que la luz proveniente de la estrella, captada por el telescopio, la hacían pasar por el prisma, pues se dibujaba un espectro, una especie de arco iris. Más adelante les comentaré por qué es importante este espectro. Y entonces se dibujaba el espectro a mano. Una vez que se comenzaron a usar las placas fotográficas, pues se agilizó todo este proceso y conforme se agilizaba el proceso, la información que se recababa era cada vez más y más grande, por lo tanto se requerían más personas para hacer este análisis minucioso de las estrellas. En particular, Cannon pasó noches escaneando el cielo nocturno. Registraba todas las variaciones de brillo que veían las estrellas, pero sobresalió particularmente por la clasificación que era ella capaz de realizar. Lo que normalmente se hacía era, se colocaba un soporte y un espejo en la base para captar la luz, en la base del telescopio, y luego ella utilizaba un microscopio para determinar algunos patrones espectrales. Ahora mismo les comentaré a qué nos referimos con esto de patrones espectrales. Porque ya que hablamos de clasificación de las estrellas, sería bueno preguntarnos cómo podemos clasificar estrellas. Si las vemos a simple vista, a ojo, pues una buena clasificación sería acerca de su brillo. ¿Qué tan brillantes se ven las estrellas en el cielo? Como podemos ver en esta imagen, pues en un cielo contaminado por luz, pues se ven muy pocas estrellas. Conforme el cielo se vuelve más limpio, pues podemos observar un cielo más profundo y estrellas más tenues, pues son alcanzadas a observar. Entonces, una forma de clasificar estrellas, pues simplemente es por su brillo, pero también, como podemos ver en la imagen que tengo de fondo, pues podemos clasificarlas por color. Hoy en día sabemos que el color está asociado con la temperatura superficial de una estrella. Sin embargo, hay otro tipo de clasificación, que es la clasificación espectroscópica. Es esto que les hablo acerca del prisma. La luz proveniente de la estrella se hace pasar por un medio diferente y ocurre un fenómeno con el cual la luz se separa en los colores del arco iris. La luz blanca se separa en los colores del arco iris y lo que observamos pues es un espectro continuo a todo esto que estamos observando. Sin embargo, si esta luz proveniente de una fuente pasa a través de un gas que puede estar frío, lo que vamos a observar nosotros en la Tierra serán estas franjas obscurecidas, que hoy sabemos que cada una de esas franjas obscurecidas corresponden a ciertos elementos químicos presentes en la estrella. Por el contrario, si nosotros lo que observamos es gas caliente, este gas caliente puede emitir luz y entonces tendríamos dos tipos de espectros, un espectro de absorción y un espectro de emisión. En cualquiera de los dos casos, esto nos da información acerca de los elementos químicos presentes en el gas. Así es como se ve el espectro de diferentes estrellas. Vemos diferentes bandas obscurecidas, no necesariamente son las mismas, son diferentes tipos de estrellas. En este caso, todo lo que vemos aquí se conoce como espectro visible, que va desde el violeta hasta el rojo.
Todo esto lo que pueden captar nuestros ojos. Y en todas estas bandas, como decía, hay cierta información que dependiendo de la intensidad de la línea, nos puede decir en menor o mayor medida qué elementos químicos están presentes y con qué abundancias. En particular, cuando se clasificaban estrellas de manera espectral, en el caso de N. John Cannon, en el caso del equipo de Harvard, pues estaban interesados por el espectro del átomo de hidrógeno. Entonces, en el átomo de hidrógeno, cuando un electrón pasa de un estado de energía más alto a uno bajo, la diferencia de energía entre los estados se libera a través de un fotón. El fotón es la partícula de la luz y este fotón tiene cierta energía. Esta energía se traduce en frecuencia y la frecuencia es, al final de cuentas, traducida a color. Entonces, cuando hay un salto de un nivel de energía a uno más bajo, siempre hay emisión de fotón. Entonces, lo que tenemos aquí puede ser un espectro de emisión o un espectro de absorción. Entonces, así es que podemos saber qué transiciones están ocurriendo en el gas. Entonces, en la época de N. John Cannon ya se hacía esta clasificación y de hecho, en este equipo de mujeres ya se hacían diferentes clasificaciones. Por ejemplo, el sistema de Fleming, una de sus compañeras, dividió las estrellas en 15 categorías espectrales, dependiendo de qué tan fuertes eran las líneas de hidrógeno que les mostré anteriormente. En el caso del sistema de su otra compañera, Antonia Maury, había 22 categorías y estas eran basadas en las líneas de helio de una estrella. El hecho de tener diferentes categorías o tantas categorías dificultaba la clasificación por sí misma. N. John Cannon ideó su propio esquema de clasificación y ella basó su esquema de clasificación en qué tan fuertes eran las líneas de absorción o de emisión para el átomo de hidrógeno. Para esto se tomaban placas fotográficas, como ya las comenté antes. Este de hecho, es una imagen de una placa en el trabajo original de N. John Cannon de 1901. Esta fue una continuación del catálogo de Henry Draper. En esta se amplió la muestra de estrellas del hemisferio sur, y esto es lo que se ve en realidad. Esto es lo que se ve y hay que tener muy buen ojo para ver la posición de las líneas de absorción, las bandas obscurecidas y la intensidad. Y a partir de esto empezar a clasificar las estrellas. Este es el esquema propuesto por N. John Cannon. Fue un esquema usando letras, como ya se hacía antes, y que por una cuestión arbitraria quedaron estas letras, tipo O, tipo B, tipo A, siendo las estrellas tipo O las más calientes, hasta las tipo M. Hay algunas otras clasificaciones que se usan hoy en día, pero digamos que esta es la básica. Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella tipo G. Este esquema de clasificación fue aceptado en 1922 por la Unión Astronómica Internacional, dada su practicidad. Y bueno, este sistema de clasificación hoy sabemos que está asociado con la temperatura. Es una clasificación por temperatura. Aquí en esta tabla les muestro cómo se vería el espectro de estrellas tipo O, tipo B, A, de todas las estrellas que están contenidas en la clasificación, y a su vez están distribuidas por temperatura. En particular, las estrellas tipo O son las más masivas, por lo tanto, el porcentaje de estrellas tipo O que observamos es muy bajo, como pueden ver. ¿Esto a qué se debe? Pues que estrellas más masivas consumen su material a un ritmo mucho más rápido que estrellas pequeñas. Entonces, a mayor masa, el tiempo de vida es más corto, aunque parezca irónico, pero es que se quema más rápido el combustible. Una estrella como nuestro Sol, una estrella tipo G, son estrellas un poco más comunes
y la temperatura superficial anda entre 4.900 y 5.700 grados Celsius. Annie Jump Cannon fue la primera mujer en recibir un doctorado honoris causa en ciencias por la Universidad de Oxford. Además, fue la primera mujer en recibir la medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En toda su vida catalogó más de 350,000 estrellas. Incluso había meses en los cuales llegó a catalogar hasta 5,000 estrellas, ella junto con su equipo. Además, descubrió 300 estrellas variables, descubrió también 5 novas y descubrió un sistema binario. Annie Jump Cannon ha dejado un legado en la astronomía, ya que su sistema de clasificación se sigue usando actualmente. Y su legado también fue plasmado en un cómic de la Mujer Maravilla, como pueden ver, como una de las grandes mujeres de la historia de la ciencia. Y sobre todo se recuerda su perseverancia. Nunca estuvo cómoda al regresar de su graduación. No estuvo cómoda con la vida que tenía. Ella estaba llamada a hacer algo más importante. Perseveró y lo consiguió. Espero que el legado de Annie Jump Cannon sirva de inspiración para futuras generaciones y espero que esta charla haya sido de su agrado. Muchas gracias y buenas tardes.